Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a abordar la temática del binomio de Newton. Al igual que el triángulo de Pascal, el binomio de Newton es una estrategia o una herramienta para poder determinar los coeficientes de un binomio. En este caso, a diferencia del triángulo de Pascal, no es necesario construir un triángulo ni mirar cuáles son los coeficientes de esa manera, sino aplicar una técnica de conteo muy conocida llamada combinación. Pero ¿por qué aparece el binomio de Newton? Porque si de pronto tenemos un coeficiente, perdón, un binomio como a más b elevado a la 90, por ejemplo, ya se hace un poco más complejo construir un triángulo en el triángulo de Pascal, construir hasta el nivel 90 para saber cuáles son esos coeficientes. El binomio de Newton nos va a ayudar con la construcción de un binomio como estos para este tipo de exponentes. Que no lo vamos a abordar en este video porque el objetivo de esto es simplemente conocer la estrategia y saber aplicarla. De pronto no llegar hasta tan lejos con ese exponente, porque eso quiere decir que me van a quedar 91 términos. Entonces no lo vamos a hacer así. Antes de abordar el tema, quiero hablarles un poquito de esta técnica de conteo que se llama combinación. Y una combinación es un arreglo de una cantidad de elementos en unos más pequeños o a lo sumo iguales. La forma de expresarse una combinación puede ser con paréntesis. Ojo, esto no es un fraccionario, es una forma de escribir combinaciones de n en m. También hay una forma que es n, una c mayúscula y luego m, ¿sí? Los mismos dos elementos. Y con la condición de que n siempre es mayor o a lo sumo igual a m, pero m nunca va a ser mayor que n. ¿Pero quiénes son esas letras? Esas letras van a simbolizar en un problema la cantidad de elementos disponibles y la cantidad de elementos en los que yo los tengo que agrupar. Vamos a ver un ejemplo de manera rápida. Nos piden organizar en equipos de 3 personas un grupo de 8. ¿De cuántas formas se pueden organizar dichos equipos? Entonces, tenemos 8 personas, un grupo de 8 personas, y queremos armar equipos solamente de 3. Entonces, ¿de cuántas formas podemos hacer esos equipos de 3 personas? Aplicando el concepto de combinación que se relaciona directamente con una formulita que ya la vamos a ver. Esta es la fórmula o la ecuación para poder determinar las combinaciones de acuerdo a lo que me pidan. En este caso el problema me dice que hay 8 personas disponibles para armar equipos de a 3. Listo, entonces yo de acuerdo con esa información voy a determinar quién es n y quién es m. Es simple, si nosotros hacemos caso a lo que nos dice acá, que n siempre es mayor que m, entonces podemos decidir fácilmente quién es n y quién es m. Entonces para nuestro problema, n sería igual a 8 y m sería igual a 3. N siempre va a ser la cantidad de personas o de objetos disponibles y M, que también utilizan la R o la K, algunos autores, va a ser los grupitos que tú tienes que formar. O sea, cuántos elementos o cuántos grupitos tienes que hacer, esa va a ser la M. Vamos entonces a aplicar estos dos parámetros en nuestra ecuación. Listo, vamos a hacer la combinación de 8 en 3. Entonces, donde sea que vaya la n, nosotros vamos a escribir 8 y donde sea que vaya la m ponemos 3. Entonces nos va a quedar 8 factorial sobre 3 factorial que multiplica a 8 menos 3 factorial. No les había dicho, este término que parece un signo de exclamación, pero en este caso no hace ese papel, significa el factorial de un número. Y el factorial de un número, como por ejemplo factorial de 5, me va a indicar la multiplicación sucesiva de los términos 5 hasta 1. Entonces me va a quedar algo como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, el 1 no necesariamente debe escribirse, pero eso es lo que significa factorial. Multiplicar desde el número que te dan hasta el 1. Entonces vamos a hacer eso mismo aquí. Antes de eso,
le decimos 8 factorial, primero vamos a resolver esta resta que está aquí. Me quedaría 3 factorial, que multiplica 8 menos 3, 5 factorial. Hay una forma de escribirse eso, por ejemplo, si yo tengo 5 factorial nuevamente, hay una propiedad del factorial que me permite decir a mí 5 por 4 y dejar este como factorial, ¿sí? Sabiendo que ese 4 factorial puede resolverse y escribir 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. ¿En qué lo vamos a hacer? Con este 8. Y lo vamos a hacer así. Es una estrategia que por lo general se usa siempre. Entonces nos va a quedar 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Y lo dejamos hasta ahí. ¿Por qué lo vamos a dejar hasta ahí? Para simplificarlo con este 5 factorial que está aquí en el denominador. Entonces nos va a quedar 3 factorial que multiplica a 5 factorial. Y lo que va a ocurrir a continuación es una simplificación. 5 factorial con 5 factorial se simplifica. Bueno, he decidido reescribirlo aquí arriba porque nos quedamos sin espacio allá y no se veía claramente. Entonces, ya saben, ¿no? Simplificamos 5 factorial y 5 factorial y nos queda 8 por 7 por 6 sobre 3 factorial y 3 factorial es 3 por 2 por 1. Entonces esto nos va a quedar 8 por 7 por 6 sobre 3 por 2 por 1 me da 6. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos también hacer una simplificación. Como todo se está multiplicando, por eso es que podemos hacer la simplificación allá abajo. Todo se está multiplicando, simplificamos 6 con 6 y me va a quedar solamente 8 por 7. Multiplicarlo nos va a dar 56. Entonces, prácticamente sin calculadora, sin hacer nada fuera de lo común, solamente simplificando hemos llegado a la respuesta. Entonces, la forma o la cantidad de equipos que se pueden formar de 3 personas si tengo 8 disponibles es 56 equipos, podemos escribir aquí, diferentes. Pero ¿para qué me sirve todo esto para desarrollar el binomio de Newton? Ya vamos a verlo. Vamos a utilizar el binomio de Newton para expandir este binomio que tenemos aquí elevado al cubo. Lo vamos a hacer con el binomio de Newton. ¿Cómo aplica o cómo se utiliza? Recuerden que el binomio de Newton y el triángulo de Pascal nos entrega los coeficientes, solo los coeficientes de los binomios. Entonces, para obtener los coeficientes vamos a aplicar combinaciones, empezando desde el exponente. Entonces, aplicamos combinación de 3 con 0. Arrancamos con el exponente y aquí siempre con 0. Y vamos a ir aumentando a este señor hasta que se iguale con el exponente. Entonces dejamos aquí espacio para la parte literal. Como es una suma, seguramente me va a quedar positivo. Luego otra vez 3 combinado con 1. Dejamos espacio para nuestra parte literal, nuevamente más. Ahora seguramente es 3 combinado con 2. Dejamos espacio para nuestra parte literal. Y por último va a ser 3 combinado con 3. Y dejamos espacio para nuestra parte literal. Entonces fíjense, empezando con este señor, con el mismo exponente que me entrega el ejercicio, y aquí empezando siempre con 0. 0, 1, 2 y 3. ¿Dónde termino? Cuando la combinación de m y n son los mismos valores. M y n son iguales. Si por ejemplo aquí fuera 4, usted arrancaría 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Y así sucesivamente. Tenemos que hacer esas 4 combinaciones para ver cuáles son los coeficientes. Vamos a hacerlas. Vamos a plantearlas. Pues yo he resuelto la primera, las demás las he dejado ya como solucionadas. Pueden verificarlo utilizando el procedimiento que usamos anteriormente. 3 combinado con 0, algo que no les había mencionado, pero el factorial tiene una propiedad muy interesante, que es que el 0 factorial, vamos a anotarlo por aquí, que el 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? Es una propiedad bastante interesante y estudiada. Entonces, aplicamos, ¿no?, la ecuación de factorial, n, es decir, 3 factorial sobre 0 factorial, que multiplica 3 menos 0.
Entonces arriba me va a quedar 3 factorial, aquí me va a quedar también 3 factorial cuando yo hago la resta, y como 0 factorial es 1, no va a cambiar en nada el denominador, y 3 sobre 3 me va a dar 1. De la misma manera hice estas 3 para poder encontrar los coeficientes. Entonces ya los tenemos: coeficiente 1, coeficiente 3, 3 y finalmente el coeficiente 1, que corresponde con el cubo de un binomio que ya hemos trabajado en videos anteriores. Yo he cambiado ya la parte de la combinación, la he cambiado por los resultados que obtuve, ¿no? 1, 3, 3 y finalmente 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos utilizando el triángulo de Pascal en el video anterior. Vamos a escribir el término de la izquierda disminuyéndose en exponente, empezando por este que está aquí. Entonces escribimos a la 3. Para el que sigue escribiríamos a la 2. Para este sería a la 1 y a la 0 no lo vamos a escribir. Sabemos que a la 0 es igual a 1. Vamos a hacer lo mismo con el término de la derecha, empezando desde la derecha y disminuyendo hacia la izquierda. Entonces empezamos b a la 3, b a la 2, b a la 1 y aquí sería b a la 0. Entonces, finalmente, ordenado, ¿cómo nos quedaría? Esta sería entonces la respuesta para la expansión de este binomio que tenemos aquí. Y recuerden que si utilizamos la expansión de un binomio al cubo, es lo mismo, ¿no? El primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Con esto damos por terminada esta temática. Espero que les hayan gustado los videos, que la explicación les haya servido para el objetivo que esperaban, y apóyenme con su like y suscríbanse al canal.